2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola, ¿cómo están estudiantes? Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes que se encuentran en el Estado Plurinacional. Con ustedes, el maestro Edia Passamamani del área de física. En esta ocasión vamos a compartir el tema de método del teorema de cosenos, que es una continuación del tema de vectores. Para ello, les invito a cada uno de ustedes que se pongan cómodos y asimismo, si tienen una calculadora, tengan a mano, pues acompáñennos para la resolución de los problemas. Dicho esto, si es que no estamos listos, comenzamos. Estudiantes, como podemos observar en las imágenes, en la primera imagen, tenemos un estudiante buscando encestar en el cesto el balón de básquet. Entonces, podemos observar que en acá tenemos una representación de vectores. El hecho de que el estudiante realiza el lanzado del balón implícitamente realiza los conocimientos de los vectores. Entonces, vayamos a la siguiente imagen. Ya es parte de nuestra cotidianidad. Podemos observar, estudiantes, que tenemos dos torres del teleférico. Y si nosotros aplicamos los vectores, podemos hacer una representación de un triángulo y de esa manera tal vez poder calcular la longitud de dos torres. Entonces vemos que el método del teorema de cosenos se puede representar en la vida diaria. Entonces vayamos a la parte de la teoría. El método del teorema de coseno, queridos estudiantes, es utilizado para obtener la resultante de dos vectores que están separados por un ángulo cualquiera. Entonces, para ello debemos conocer, nos indican, por lo menos dos lados y el ángulo opuesto de la resultante. Observemos el siguiente triángulo para la parte de la representación matemática. Fíjense, queridos estudiantes, ahí vemos el triángulo, tenemos tres lados, el vector A, el vector B y la resultante. Fíjense también que en cada vértice tenemos los ángulos. El vector resultante R, su opuesto, el ángulo alfa. Del lado A, que es el vector A, su lado opuesto tiene su ángulo beta. Y del lado B, que es el vector B, su lado opuesto está el ángulo tita. Entonces, ¿cómo se representa el método del teorema de cosenos, queridos estudiantes? Nos indica que el teorema de cosenos es la resultante, se va a calcular de la siguiente manera. La resultante al cuadrado es igual, nos indica, a la suma de los dos lados al cuadrado menos el doble producto del vector A por el vector B, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a la resultante. En nuestro caso, la resultante R, su opuesto es el ángulo alfa. Ahora, si nosotros quisiéramos también calcular el valor de los otros dos lados, podemos utilizar la misma lógica. Fíjense, para el lado A utilizamos la misma notación que el primero, pero en esta ocasión considerando los dos lados que no son A. En este caso, miren, para encontrar el lado A utilizamos el vector A, va a ser igual, dice, a los dos lados, que es el vector B y el vector R, menos el doble producto de esos dos vectores, en este caso el vector B y el vector R, por coseno del ángulo opuesto al lado A, o del vector A. En este caso, el que está a su opuesto es el ángulo beta. Y lo propio para el lado del vector B. En ese sentido, utilizamos el teorema de cosenos. Eso es la representación teórica y la representación matemática de este teorema. Entonces, para aplicarlo, vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a contextualizar siempre, porque es importante para que el estudiante, ustedes, queridos estudiantes, entiendan este estudio. Nos indica el problema lo siguiente. Un estudiante desea medir la longitud de separación de dos torres del teleférico de la línea roja en la ciudad de La Paz. Para ello, nos indica que realiza las siguientes medidas de vectores. El vector A mide una longitud de 60 metros y el vector B mide una longitud de 25 metros.
Y también nos indica que el ángulo entre estos dos vectores, es decir, el vector A y el vector B, tiene un ángulo de separación de 125 grados. ¿Qué es lo que nos pide el problema? El problema nos pide, estudiantes, calcular la resultante R, que es la separación de las dos torres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en física? Siempre se recomienda ir de manera ordenada y sistemática, queridos estudiantes. Colocamos solución, abstraemos los datos del problema, que es lo que nos dice, ¿no? Entonces, fíjense, queridos estudiantes, el vector A, ¿cuánto vale? 60 metros. Y el vector B vale 25 metros. Y también en el problema nos indica que el ángulo vale 125 grados. ¿Qué es lo que nos pide? Lo que nos está pidiendo es la resultante. Entonces, ¿cómo hacemos la representación gráfica? Porque es importante, porque así literalmente no se entiende, queridos estudiantes. Entonces, representamos gráficamente. Ahí está, podemos ver. Ahí están las dos torres. Vamos a colocar un punto de referencia. Ahí está el vector A, el vector B. Cada uno ya sabemos cuánto vale y la resultante va a ser la separación de estas dos torres. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, un poquito más para entenderlo mejor el problema, abstraemos el triángulo de esta manera. Es la representación gráfica de un triángulo que está saliendo del problema. Entonces, vayamos a la solución. Para ello vamos a interactuar siempre con el teorema de cosenos, lo que hemos definido anteriormente. Ahí está, estudiantes. Nos indica que el vector A vale 60 metros y el vector B 25 metros y el ángulo de separación de estos dos vectores vale 125. Lo que nos está pidiendo es la resultante. Entonces, calculemos. Aplicando el teorema de coseno, reemplazando, ¿qué tendríamos, estudiantes? El vector A nos indica que vale 60 metros al cuadrado, más el vector B, 25 metros al cuadrado. Reemplazamos en la relación matemática que definimos en la parte teórica. Menos nos indica, ¿no?, el doble producto del primero por el segundo, multiplicado por el coseno de ¿cuánto? El opuesto de la resultante R, ¿cuánto es, estudiantes? 125 grados. Ya tenemos reemplazado. Un poco más desarrollamos. Sabemos, estudiantes, para despejar el exponente, aplicamos miembro a miembro la raíz cuadrada y vamos a tener lo siguiente. Ahí está, ya estamos separando o despejando el exponente al cuadrado. Un poquito más hacemos la parte de la operación matemática, resolviendo de la siguiente manera. Estudiantes, como tienen sus calculadoritas, ayúdenme. ¿Cuánto vale 60 al cuadrado? Ahí está, vale 3.600 metros. 25 al cuadrado vale 625. Y ahora si multiplicamos 2 por 60 por 25 nos da 3.000 multiplicado por el coseno de 125. Un poquito más, hacemos las operaciones, sumamos primero la parte numérica, 3.600 más 625 y posteriormente vamos a calcular la otra parte, el otro término. Entonces, ¿qué tenemos, estudiantes? Sumando tenemos 4.225, el 3.600 más 625. Ahora, en esto van a tener mucho cuidado, queridos estudiantes. Dice menos. Entonces, primero calculamos, apretando en nuestra calculadorita, coseno de 125 por 3.000. Nos da como resultado menos. No es el menos que está anteriormente. Estudiantes, tenemos que tener ese menos, es propio del término. Nos da menos 1720.73. Por la ley de signos, queridos estudiantes, menos por menos, ¿cuánto nos da, estudiantes? Más. Ahora sí ya podemos hacer la sumatoria de los dos términos. 4.225 más 1.720.73, ¿cuánto nos da? Nos da el resultado de 5.945.73. Y como tienen su calculadora, estudiantes, ayúdenme a calcular cuánto vale la raíz cuadrada de 5.945.73. El resultado es 77.11 metros. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la longitud de las dos torres del teleférico tiene un valor aproximado de 77.11 metros. Una vez más, hagamos un nuevo ejemplo para entender el teorema del método de cosenos. En este caso vamos a contextualizar el problema de la siguiente manera, queridos estudiantes. Nos indica en el puerto de Copacabana
¿ya? Sale un barco a las horas 14 p.m. con una velocidad, dice, de 60 metros por hora hacia el este, recorriendo una distancia de 6 kilómetros. Después nos indica que a partir de las 15 horas sale del mismo puerto otro barco con velocidad de 40 metros por hora, con rumbo norte. Norte 18 grados este nos indica, ¿no? Recorriendo una distancia de 5 kilómetros. La pregunta es, o lo que nos pide el problema es, ¿qué distancia de separación tiene a las 17 horas? Entonces, estudiantes, lo que hemos practicado en el primer ejemplo, primero sacamos los datos, posteriormente hacemos la interpretación gráfica del problema y la representación de un triángulo y posteriormente la solución. Rápidamente vayamos, fíjense, el vector A vale 6 kilómetros, el vector B vale 5 kilómetros. La pregunta es, ¿cuánto vale la resultante? Entonces, fíjense, queridos estudiantes, en la representación, ahí vemos el puerto de Copacabana, un vector dice que sale hacia el este con una velocidad de 60 metros, que recorre una distancia de 6 kilómetros. Y el otro, queridos estudiantes, el barco B, vamos a decirlo así, sale con una velocidad de 40 kilómetros por hora, recorre una distancia de 5 kilómetros. Pero acá, tomen en cuenta, dice 18 grados del norte a este. Ahí está, fíjense estudiantes, 18 grados. Y ustedes saben, en un ángulo recto, es decir, en el eje cartesiano, el punto, el origen, tiene un valor de 90 grados. Hacemos la diferencia de 90 menos 18. ¿Cuánto nos da, queridos estudiantes? 72. Entonces ahí ya tenemos la representación en el siguiente triángulo gráfica del triángulo, y de esa manera podemos aplicar ahora el teorema de coseno para calcular la resultante, que es la separación de los dos barcos a horas 17 horas. Entonces vayamos a la solución rápidamente. Ahí está, queridos estudiantes. Ustedes pueden verificar en casita. Hacemos la misma operación que en el primer ejemplo, reemplazando los valores de los dos vectores, y siempre tomen en cuenta que el teorema de cosenos dice que la resultante en el ángulo, por sobre todo para tomar en cuenta, en este caso la resultante, su ángulo opuesto es 72. Entonces reemplazamos por coseno de 72. Fíjense, le hemos hecho el mismo reemplazo, ¿no? El vector A vale 6 kilómetros y el vector B vale 5 kilómetros menos el doble producto del primero por el segundo por coseno de 72. Y hacemos la solución y como resultado tenemos 6.52 kilómetros de separación a horas 17 de la p.m. Para potenciar y fortalecer nuestros conocimientos, queridos estudiantes, les invito a que podamos revisar la página 310 del texto del Ministerio de Educación, donde podemos observar los ejercicios resueltos y los ejercicios planteados, y de esa manera poder fortalecer nuestros conocimientos del método del teorema de cosenos. También les invito, queridos estudiantes, a que nos podamos vacunar y completar nuestras dosis y de esa manera estar en las clases seguros sin olvidar las medidas de bioseguridad. ¡Chao! ¡Hasta pronto! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.